La Desterrada. Entrevistas. Y ya está conectada, como les decía al comienzo del programa, íbamos a hablar con la poeta peruana Valeria Román Marroquín, que nació en Arequipa en 1999 y que estuvo presente aquí en la Feria del Libro de Buenos Aires. Hola Valeria, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto también. Un placer enorme. Sabes, Valeria, que desde tu presentación en la feria te generó en boca muy interesante con tus poemas. Qué bacán que me digas que se generó un boca a boca. Eso me parece muy chévere porque digamos que en una feria tan grande como la de Buenos Aires, o sea, a veces las presentaciones y las lecturas, sobre todo la poesía, que es un género tan pequeño, se pierde, ¿no? Y digamos, el tener este espacio y saber que hay otros lectores y gente interesada, me parece impresionante. Bueno, pero la fuerza de tu lectura caló profundo, porque bueno, esa lectura que hiciste en la presentación ahí en la feria, se está compartiendo, se escucha, se busca en redes para saber de vos, ¿no? Entonces me parece también que fue muy interesante que la feria tuviera el stand de Perú, ¿no? Que por primera vez en la Feria del Libro Perú tuvo un stand. Sí, sí, a mí también me parece un momento importante, ¿no? Porque de alguna manera u otra creo que luego de la polémica de la delegación, de la Feria de Guadalajara, digamos que habían, creo que estas tensiones, también mucho se hablaba sobre qué onda con la literatura peruana, qué onda con su narrativa, qué onda con su poesía, qué onda con las lenguas originarias, que es un eje que de alguna manera u otra tiene una historia, ¿no? En nuestras propias políticas culturales y que ahora, digamos, está reflejando en lo que llevamos afuera. Y también una gran oportunidad para que o sea, los autores y las autoras, les autores como que sigamos, no sé si viajando con nuestro trabajo, pero de alguna manera u otra, a mí lo que más me interesa es esto del diálogo latinoamericano, ¿no? O sea, la oportunidad de poder observar otras realidades editoriales y literarias y también intercambiar la experiencia, porque creo que más allá de que es cierto que hay una diferencia entre el mercado y el círculo editorial y literario de Argentina y de Perú, también tenemos muchas similitudes, ¿no? Sobre todo con la carencia, que en Latinoamérica se edita y se publica y se escribe en bastante carencia, creo yo, y bastante eh, ¿cuál sería la palabra, no? Como precariedad. Uh-huh. Entonces, digamos, son oportunidades muy bacanas, muy a pesar que también las ferias, o sea, siendo sinceros, las ferias no siempre reflejan al 100% la realidad, como decía, editorial y literaria de un país o de una ciudad, mejor dicho, pero sí, de alguna manera u otra nos da ciertas ideas, ¿no? Y esa es la impresión que yo me he llevado. Sí, sí, por supuesto, coincido en lo que decís. De alguna manera es también como encontrar, a ver, las ferias son, digamos, se puede armar un debate, digamos, sobre eso. De hecho, la apertura que tuvimos acá en Buenos Aires con Guillermo Sacomano hizo realmente ruido en muchos sentidos, ¿no? Pero también tiene como ese lugar, como una puerta de entrada a presentarse, a conocer también autores. Están los consagrados, ¿no? Que bueno, que es un lugar y que podemos ver quizás lo que tiene que ver con un circuito más comercial, si querés, pero también está la posibilidad de que otros autores, digamos, puedan darse a conocer en un momento muy duro para la publicación, muy duro para el trabajo intelectual, ¿no? Y sobre todo, digo, pensando en lo que es, porque tengo amigues poetas, que es muy difícil, ¿no? El llegar, el poder publicar. No, Y sí, no, claro, sí. y nobleza obliga, Valeria, que es digamos, un término medio como en una época vieja que se decía acá, nobleza obliga. ¿Es poeta o poetisa? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Eh, Porque hoy en redes, cuando contaba que, bueno, que iba a entrevistarte, muchos me escribían y me ponían la diferencia. No, no, es poetisa, y se armó un debate, es poeta. ¿Vos cómo te considerás, poeta o poetisa? No, poeta. Creo que son dos, es una decisión estética y política, ¿no? Ajá. Estética porque la palabra poetisa no me gusta, no me parece horrible, la verdad. De hecho, poeta también como me da un poco de cosa, y yo siempre he preferido llamarme escritora.
a Ujú, pesar que no he publicado nada más allá de de la poesía. Y segundo, porque creo que no sé, yo no le veo el sentido al rótulo de poetisa. Sí es un asunto de reafirmar, digamos, esta marca de género, ¿no? Sobre nuestra creación. Para eso existe, digamos, este rótulo de literatura escrita por mujeres, poesía escrita por ujú. mujeres, no sé, narrativa escrita por mujeres, pero poetisa yo siempre lo he sentido y hasta ahora lo siento cada vez que me han dicho poetisa, lo he sentido siempre desde un lado un poco despectivo, ¿no? Como que hablando de la poesía femenina, ¿no? No sé, como que este tipo de, de estereotipo que hay sobre lo que las mujeres escriben y cómo escriben. Entonces yo realmente no utilizo la palabra poetisa, no. Y ahí me llama la atención porque justo vos marcaste y dijiste, no, bueno, creo que soy escritora, ¿no? Porque también pasa eso, que a mí me llama la atención que por lo general las poetas, los poetas o las poetas, se suelen presentar como poetas y no como escritores. Eso también me llama la atención. Vos ahora justamente me decías, no, yo me presento como escritora. Es decir, a mí no me molesta que me digan poeta, pero siempre he sentido que el rótulo de poeta es como muy pomposo, ¿no? Y a mí me da como un poco no sé, un poco la palabra no es vergüenza, pero me da un no sé qué, que yo ¿Mm? digo, bueno, realmente la poesía como todo género no es muy distinto. No sé si me no sé si me llego a dar a entender. A lo que Sí, voy sí, es sí, que te no, entiendo. realmente el género poesía no es una cosa muy especial, que digamos. Y yo soy muy partidaria de entender que la poesía finalmente es otro género más. Tiene tiene sus discusiones, sí, pero al fin y al cabo no se demarca mucho de otro género, sobre todo en una época como tan heterogénea, Ujú, tan fragmentada. Más aún yo creo que deberíamos fragmentar más los límites de entre un género y el otro. O sea, totalmente. es así como, digamos, grandes poemarios se escriben también, ¿no? No soy una apologista a la ruptura, a lo rupturista, ¿no? Constantemente, pero a lo que voy es que, ¿qué sería de la escritura, ¿no? Sin estas constantes apropiaciones, reapropiaciones, esta clase de sampleos y robos que hacemos mientras escribimos. Entonces, a mí me parece que hay que romperlo simplemente, ¿no? Y por eso yo también me presento como escritora, además que es una cosa un poco más amplia también. Yo no sé si en algún momento me volcaré a otro género, en realidad me gustaría hacer eso en algún momento, pero mantengo ahí la posibilidad. Claro, claro, no, pero me encanta la aclaración porque es también ese debate que es muy rico y siempre me llamó la atención, pero claro, sí, son escritores, claramente, no sé por qué esa división, o sea, si uno realmente siente, como bien marcas, bueno, quiero decir que realmente escribo poesía, hago poemas, poemarios, todo bien, pero escritor abarca a todos, ¿no? Es por ese lado. Pero antes de continuar, quería contarles a quienes están conectados que Valeria Román Marroquín cursó estudios de filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, publicó los poemarios Feedback, que fue Poesía Sub-25 en el 2016, Matrioska por el Fondo Editorial APJ del 2018, Trisa la Luz, Maya Ramírez en el 2020, y su última producción, que a mí me encanta el nombre, es Ana C. Buena, es de la editorial La Balanza, que fue en el 2021. Y en el 2017, Valeria fue la ganadora del Premio Nacional de Poesía José Watanabe, que aquí justamente en esta radio compartimos un momento con Isa, su hija ilustradora, la que hizo ese libro impactante de migrantes. Valeria, en el último tiempo la poesía pareciera que volvió a ganar terreno y creo que es un poco lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Por su inmediatez. Como que mucha gente joven volvió a volcarse a la poesía, a conectarse, a animarse a escribir. De hecho, vos arrancaste escribiendo en un blog. Sí, claro, sí, o sea, justamente me parece que si hay un interés por el género, por la poesía, justamente viene por ese lado, ¿no? Hay y creo que es un cliché también un poco hablar de esto, pero es cierto que gracias al internet, digamos, las Uh posibilidades -huh. de publicarse, de autopublicarse, se han expandido de forma considerable, ¿no? Y sobre todo en un momento como
digamos, en realidades en donde publicar es tan difícil, o sea, hablo por mí y hablo por la ciudad de Lima y hablo por el país de Perú, que publicar no es una cosa muy sencilla, a menos que uno tenga dinero y se piense pagar sus publicaciones en editoriales que ya tienen, digamos, un catálogo que ofrecer, que hacen, digamos, Sí, todo la el, la chamba, autopublicación. toda la chamba de hacer un libro, ¿no? Y publicarlo y editarlo o ya tener una carrera previa. Son dos cosas que son muy difíciles de hacer, ¿no? Yo considero que tengo suerte, sí, pero también tengo un privilegio, creo que innegable, ¿no? Y no hay que avergonzarse de poseer ese privilegio al fin y al cabo, ¿no? Es una forma de reconocer cómo es que funcionan estos circuitos, estos espacios. Y más bien creo que nos ayuda a pensar cómo democratizarlos más, pero ciertamente el Internet, los blogs han permitido que esta red de publicaciones se expanda, ¿no? Esta red de autopublicaciones. Y a mí me parece muy bien, la verdad. A mí no me gusta, eh, no sé, hay como que esta posición muy conservadora sobre las autopublicaciones, ¿no? Que dicen como, ahora que hay internet, cualquiera puede publicar y qué sé yo. Y yo creo que esa es la idea, cualquiera realmente puede publicar. Mm. La escritura en realidad nunca ha estado reservada para solamente algunos que o tienen las capacidades económicas o tienen supuestamente el nivel intelectual o la alta cultura como para publicar. Y justamente lo digo como alguien que ha venido o sea, mis primeras publicaciones estuvieron en blogs, luego estuvieron en revistas que también estaban en internet y que su soporte era ese, el del blog o el de la página web, y es a partir de eso que, digamos, he podido publicar más adelante y en realidad he encontrado muchas cosas interesantes, ¿no? Creo que hay poetas que publican o que han comenzado publicando por internet que son bastante interesantes y que definitivamente no pudieran hacer la carrera que puedan tener ahora sin esa herramienta, ¿no? Eso me parece interesante. Al mismo tiempo, pienso que de alguna manera u otra no ha llegado a la amplitud que podría llegar la plataforma Internet. No necesariamente la plataforma de red social, porque la red social tiene una lógica algorítmica, tiene, o sea, es otra cosa. Sí. Pero hablando Ujú. del soporte tecnológico, creo que eso es algo que todavía no hemos visto su máxima capacidad, además de, digamos, ser una herramienta de publicación estándar, ¿no? En vez de publicar libros, tengo PDFs, tengo enlaces, pero yo creo Claro. que también una cosa un poco más allá que es que de alguna manera u otra he visto en algunos lados, pero no de manera muy completa, de lo que se podría hacer con el soporte tecnológico, ¿no? Sabes que, Valeria, además de esto, súper rico lo que estás comentando, es a mí lo que me llama la atención y porque, bueno, conozco gente que se ha animado eh, justamente con esto, con romper el tema del prejuicio de quién puede escribir y quién no, ¿no? Porque el hecho de publicar, obviamente, es como vos decías, puedes tener el dinero o podés ser una persona, obviamente, que su talento lo vale y lo publican, eh, pero había muchos temores también y como mucho respeto hacia la escritura y hoy se animan a escribir, se animan a expresarse, por eso también hablaba de esto, de la inmediatez, ¿no? Y eso hace que muchos jóvenes, digamos, se animen y rompan con esos prejuicios y ese miedo de poder volcar lo que les pasa, sea a través de un poema, de un cuento, ¿no? El poder escribir. Eso me parece que se dio en los últimos años y que es bastante interesante la movida desde ese lugar. Sí, claro, o sea, yo me pregunto, y creo que eso, digamos, es una discusión más larga porque de alguna manera u otra no hemos visto todo, ¿no? Digamos que quienes están escribiendo ahora en blogs, o sea, me refiero específicamente a la poesía, ¿no? Que tienen como Sí, sí, estas plataformas y todos, más o menos están alrededor de mi edad, incluso son más jóvenes, son personas que recién están publicando, entonces no hemos visto todavía el impacto eh, no sé si llamarlo impacto, pero no hemos visto como toda esta oleada de escritores que van a salir de estos espacios. Ya ha habido una oleada, creo que probablemente siga habiéndolo y a mí lo que me interesa mucho es también la sensibilidad que aparece desde este lado, ¿no? O sea, a lo que me refiero es qué sucede cuando la herramienta
para escribir, ya no es ni siquiera como el Word, simple y llanamente el Word o la máquina de escribir o escribir a mano, Ujú, sino de alguna manera u otra es la inmediatez del Internet. Eso es algo que me interesa mucho ver más adelante. Yo creo que la poesía que he escrito hasta el momento no ha estado tan tocada por eso. ¿Por qué? No lo sé. No he podido teorizar al respecto, pero sí siento que hay una sensibilidad que se está formando a través de esos mismos medios de producción para la escritura. Eso es algo que ujú. también, de alguna manera u otra, vamos a tener que estar atentos y yo también creo que de alguna manera u otra va a traer ciertas discusiones al campo literario, que está bien, ¿no? O sea, me parece que es muy aburrido cuando los escritores entre todos de alguna manera u otra estamos asintiendo, ¿no? Y no sé, todos de acuerdo con lo que está sucediendo y como que sí, todos muy cómodos. No, en realidad creo que Hay que mover, sacudir un poco. la polémica es muy saludable Claro, para la producción, ¿no? O sea, si lo vemos en términos de producción es muy saludable. obviamente que sí. Eh, sí, Valeria, vos justamente lo que decías en esto de tu producción, por decirlo con un término, obviamente no tiene que ver con esa inmediatez de tu laburo, por lo menos lo que es también Ana Cebuena, ¿no? Y acá me remito un poco, el crítico José Carlos Irigoyen en el diario El Comercio de Perú, eh, lo denominó como un nuevo canto proletario. Y me permito leer algo. Dice, Ana Cebuena bebe de la concepción proletaria que enarboló el Grupo Primero de Mayo, cuyos miembros más jóvenes, Artidoro Vela Patiño, por ejemplo, pretendieron poner al día mediante el humor, el diálogo interdisciplinario y recursos que escaparan de la declamación dramática en que encalló mucho de nuestro tardío lirismo social. Marco Martos, en 1973, advirtió que esta vertiente popular podía ser una alternativa a los discursos hegemónicos de la poesía peruana. Esa promesa no cumplida es la que recoge Valeria Román. Muy interesante lo que está marcando acá José Carlos Irigoyen en este artículo que publicó en el diario El Comercio de Perú, sobre todo al decir, ¿no? Este nuevo canto proletario, perdón. Sí, o sea, sí, recuerdo perfectamente esa reseña. Yo, en cierto sentido, estaría en desacuerdo con lo que menciona José Carlos Irigoyen. Em, ¿Por qué? En realidad, o sea, yo justamente me refiero al asunto de, porque en las varias reseñas que he tenido el libro, en algún momento siempre hay esta, esta referencia, ¿no? Porque digamos que las referencias en el libro son muy transparentes, ¿no? O Ujú, sea, de alguna manera u otra está tocada por la teoría política, está tocada por una poesía militante bien particular, es decir, quienes han estado atentos sobre todo a la poesía, digamos, de izquierdas, específicamente en el Perú, me refiero a Cesario Martínez o ujú. a Washington Delgado, incluso fuera, ¿no? O sea, este libro, de alguna manera u otra, también ha sido un momento, lo he escrito en un momento donde leía mucho a Audre Lorde, a Adrienne Rich, por ejemplo, a Nikki Giovanni, que es quien de alguna manera u otra, uno de sus poemas es el epígrafe de la primera parte. Hay, digamos, parte de esa sensibilidad, ¿no? O sea, hay esta influencia de la poesía militante escrita alrededor de los setentas, de los sesentas, pero particularmente ya pensando en este libro, yo no creo que sea una vuelta a esa poesía de los setentas, donde el sujeto, como el proletariado, era o sea, no tiene la misma carga ideológica que cargan los poemas de ese abanico de autores, ni tampoco creo que hayan como las mismas pretensiones de universalidad del sujeto proletario, del sujeto universal, por así decirlo. Yo creo que más bien Ana Cebuena es algo así como una literatura de lo menor y de lo cotidiano, y tiene un sujeto de alguna manera u otra un poco particular, ¿no? Es decir, Ana como un sujeto en el libro, como la voz poética del libro, es tanto una trabajadora doméstica como una oficinista, podría ser también una universitaria, podría ser una ama de casa, o sea, las posibilidades de Ana como sujeto son amplias.
Entonces, no estamos hablando de la encarnación específica del sujeto más mísero que va a hacer la revolución tal como está entendido dentro de lo que significa el proletariado, sino más bien es una literatura sobre esto que se considera muy cotidiano, muy menor, poco digno de escribir, o sea, cosas como Mm, la cocina, cosas como cortar cebollas, ese tipo de claro, cosas, de esas cosas se arma Ana Cebuena para pensar la época, para pensar lo colectivo también, ¿no? Porque de alguna manera u otra, a pesar de que el libro se gira sobre un personaje, se piensan muchas cosas colectivamente, ¿no? Como el trabajo doméstico, el trabajo en general. Y no es una oda ni al trabajo, ni es una oda al trabajo doméstico, más bien es algo así como descascarar estas claro, cosas. claro. Hay una belleza lírica, yo lo reconozco, hay una belleza lírica al describir cómo se cortan las cebollas, cómo cortas la Ujú, beterraga o el betabel, o como se llame. Hay una belleza lírica sobre limpiar el lavabo, una cosa así. Pero esa belleza lírica no se traduce a una romantización de esas labores. Incluso Ana tampoco es un héroe, no es una heroína dentro del poemario o algo así, ¿no? Es, es otra cosa. O sea, por eso digo que es un poemario que tiene esas influencias, pero no ujú. necesariamente se inscribe en el En lo que es mismo. el canto proletario. No, pero Claro, sabes que yo lo traje, digamos, este artículo de Irigoyen, lo traje porque, digamos, y está muy, muy interesante y realmente me llevaste a pensar, que obviamente está, digamos, lo que a vos, digamos, la línea que vos trazás y lo que te inspira, como, bueno, recién nombrabas a estos poetas de los setentas, ¿no? Esta rama de militante, pero justamente yo pensaba en esto, de cómo hoy también cuando hablamos de feminismos, por ejemplo, tenemos esa posta que tomamos y hoy la transformamos de otra manera y hacemos como miramos lo cotidiano de otra manera. Entonces, claro, esa mirada que sí, hacía Irigoyen, totalmente. yo lo traje, pero mirando este cotidiano de hoy, porque hoy la lucha, tanto si querés, entre comillas, la lucha obrera, por decirlo de alguna manera, y que lo abarca, digamos, es mucho más amplia a lo que se tenía el concepto de una época, ¿no? Entonces, eso me parecía como interesante traerlo a un proletariado de hoy del cotidiano. No, no, sé, yo me fui por ese lado, por eso, pero me interesa mucho tu mirada. No, claro, o sea, igual la lectura que hace Irigoyen, que de hecho han hecho varias que han comentado el libro, o sea, las referencias, como decía, son bien transparentes, ¿no? A mí más bien me gusta que justamente las referencias sobre las que se han hecho el libro salten, porque de alguna Claro, manera u otra nos hace pensar en los procesos de escritura y también nos hace pensar en, digamos, cómo es que un autor forma sus propias tradiciones y sus propias genealogías, ¿no? Digamos que los autores que he mencionado anteriormente no necesariamente corresponden a lo que se llamaría el canon, o claro. la Sí, cosa sí, que Calcano, al menos claro. en el Perú prestamos atención. No sé si me dejo entender. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, las referencias están, sobre todo porque los procesos de escritura no son procesos solitarios, ¿no? Y en realidad los escritores no escribimos de la nada, y más bien al menos yo creo que Ana Cebuena como libro es una conversación muy larga que he tenido conmigo misma, pero también con otras Mm, personas, con otros autores, no solamente relacionada a la escritura y a la poesía, sino incluso diría a estas experiencias marcadas por la clase y por el género. Hay un poco de autobiografía ahí, porque de alguna manera u otra también Ana Sebuerna se carga de espacios cotidianos, la cocina, mm, el trabajo, no sé, el baño, el hambre, que son cosas que en realidad no sé, al menos yo crecí siempre estando en una cocina, ¿no? Esa es como más o menos mi experiencia de niñez, y a partir de eso he escrito. En realidad los demás libros que he publicado, Feedback, Matrioska, las plaquetas que has mencionado, todo eso, siempre el universo del poemario siempre ha sido el mundo doméstico.
Sin embargo, Ana Cebuena es el revés político del mundo doméstico, ¿no? O sea, mm, ya no pensar solamente en la cebolla o solamente en el estofado, el encebollado, mejor dicho, sino pensar en quién hace el encebollado y quién mueve las tuercas, quién ajusta el aceite, ese tipo de cosas, ¿no? Y no sé, para mí ha sido muy lindo escribir ese libro, realmente es una inquietud que tenía hace tiempo y realmente me gusta también encontrarme con este tipo de diálogos sobre el libro, no tanto porque quiero hablar de mi escritura, sino porque quiero hablar de lo que genera el libro, ¿no? De las preguntas que genera. O sea, desde la pregunta de, oye, ¿y quién es Ana? O sea, ¿a quién te refieres con Ana? ¿Quién es? ¿A quién representa? Desde ese tipo de preguntas me parece que justifica un poco la razón por la que uno escribe y lo manda al espacio público, ¿no? Porque no solamente lo escribes, sino estás mandándolo al espacio público, te estás haciendo responsable por la palabra que entra en juego ahí y también uno asume una posición como autor, aunque mucha gente no lo quiera creer así. Entonces, no sé, el libro en general para mí ha sido un proceso también muy importante. No, y aparte pienso cómo está dividido, ¿no? El poemario parece está dividido como Ana contra la totalidad social, Ana y el hambre, como decías recién, eh, y digamos, y este cierre como Ana hace buena, ¿no? Donde ahí se rompes con los dictámenes y decís, bueno, gritar, alzar la voz, ¿no? Ahí decís, nadie sobrevive a estos tiempos murmurando. A mí me parece que eso es tan fuerte esto, nadie sobrevive a estos tiempos murmurando. Y cuando hablas, ¿no? Del hambre y, y cito, dice, allí se puede leer, yo sé lo que es pasar hambre, te dicen, levantando, entrenado el índice, todos, todo el tiempo, en todo momento, y pasan de largo. Eh, no sé, a mí me impacta mucho, o sea, me genera mucho porque es esto cotidiano, es este cotidiano del murmullo, es este cotidiano de pasar de largo, y como decías vos, es este cotidiano de cortar cebollas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En realidad, eh, creo que lo cotidiano como un elemento de la poesía, como digamos el universo de un poemario o de un poema, creo que también es, o sea, esto ya es mi propio rollo, ¿no? Y no se lo quiero cargar a nadie, pero muchas veces siento que está muy relacionado con cómo entendemos la poesía escrita por mujeres, ¿no? Porque Mm, de alguna manera u otra, siempre el rollo, la discusión que ha habido alrededor de la poesía escrita por mujeres es que, digamos, su diferenciación no carga sobre criterios estéticos, en realidad, y incluso sobre criterios temáticos tampoco. Yo diría que el cargar, digamos, esta diferenciación sobre criterios temáticos también es bastante estereotipante, pero a lo que iba era que eh, siempre se ha considerado este tipo de experiencias que están marcadas por el género como experiencias menores, ¿no? O sea, no son cosas universales como la poesía escrita por autores varones, hombres. No sé si me dejo sí, entender, sí, sí, no, está clarísimo, está clarísimo. pero de alguna manera u otra siento que también es un tipo de reivindicación, ¿no? Uno lo está trayendo del espacio privado, de la morada oculta, ¿no? Del espacio privado al espacio público, ¿no? De Mm. cómo es que este espacio de la cocina y de la casa y de estos lugares ocultos, incluso pienso mucho en este poema que a mí me gusta bastante, que es Horas del Almuerzo, donde habla sobre cortar, sobre hacer una ensalada de betarragas o de Ujú. betabeles. Y creo que en Argentina tienen otro nombre para la verdura, que no recuerdo cuál era. Creo que es remolacha. Eh, Remolacha, sí. remolacha, ahí está. Hay una parte que es como cuánto tiempo pasa un vegetal. Bueno, lo estoy citando así de memoria Sí, porque sí, sí. realmente no me acuerdo de mi propio poema, pero cuánto tiempo pasa un vegetal cultivándose, las manos que lo arrancan de la tierra. O sea, ese tipo de cosas que no están visibles, es decir, por Mm. ejemplo, el agro no está visible, pero es lo que nos alimenta, es lo que alimenta la ciudad constantemente, ¿no? Si alguien para ahí, o sea, se va toda la mierda. Es igual con el trabajo doméstico. O sea,
alguien para claro. y las cosas ya no dejan de funcionar, ¿no? Ujú. O sea, son estos espacios que hacen funcionar a lo público y sin embargo están ocultos, y no solamente ocultos, sino en condiciones como siempre de, no sé, condiciones precarias, en condiciones de vergüenza también, porque no es digno ser ama de casa, o no es digno laborar en el trabajo doméstico, no es digno ser agricultor, ¿no? Entonces, no sé, son varias cosas que están en el libro. No, y Valeria, ¿sabes? En este sentido, con todo lo que vos decís, me lleva a pensar lo que muchas veces también estuvo en discusión, ¿no? ¿Qué temas se podía abordar desde la poesía, ¿no? ¿Qué palabras podían ser parte de un poemario? Y Mm. digamos, hoy Sí. podemos decir que todos los temas son poesía, o sea, pueden ser poesía, pueden ser un poema, pueden formar parte de un poemario, todas las palabras pueden meterse en un poemario, todas pueden tener un significado. Claro, sí, Y yo en creo que ya no estamos en este momento en el que hay como alta poesía y baja poesía. mm, Más bien yo diría que hay buena poesía y también hay muy mala poesía, y eso está bien, pero ya no tiene nada que ver con o sea, con un sensor temático, ¿no? Tiene que ver con otra cosa. sí, Aún pero sí, así, sí, totalmente. Igualmente sigue habiendo como mucho prejuicio con eso. Sabes que a mí me llama la atención, porque muchas veces cuando vos lees algunos poemas, hay quienes todavía dicen, pero ¿cómo esto está en la poesía? Como que todavía, y un poquito volviendo al comienzo de la charla, la poesía, al decir poema, tiene como un peso, como un extra, ¿no? Que todavía, por lo menos en algunos circuitos, todavía cuesta romper. sí, claro, o sea, es decir, digamos que también el libro toma una tradición de la poesía que es como muy panfletaria, que es muy política y que a veces justamente por esa carga ideológica o política se cancela su condición de arte, ¿no? De pieza de arte. Y todo lo contrario, ¿no? En realidad, digamos, esas piezas, no solamente hablando de los poemas, sino el arte en general hecho a partir de ciertas categorías políticas, o sea, vale la pena tratarlo como tal, no vale la pena tratarlo como objeto estético al mismo tiempo, ¿no? Que justamente su contenido político no se puede separar de su contenido estético, pero a lo que voy es que sí, en realidad, justamente por retomar estas formas como el panfleto, como el manifiesto, que son más que todo un recurso estético en el libro, porque el libro no sé si es un panfleto y no sé si es un manifiesto, creo que decirle manifiesto también es como hacerlo muy más grande de lo que es. eh, de alguna manera u otra puede crear cierto prejuicio hacia el libro, ¿no? Como que, que esta es una cosa más de consigna que de arte, ¿no? Y que el espacio que tiene también es un asunto más de agendas Mm. que de gustos o de, no sé, criterios de excelencia poética, qué sé yo, ¿no? Hay tantas cosas que a uno se le puede ocurrir. Eh, pero sí, ¿no? O sea, también creo que hay una forma y hay varias formas de escribir este tipo de poesía y que sea una poesía muy fresca y que sea una poesía muy rica de leer, ¿no? Totalmente. Y para quienes no te conocen, no te leyeron, ¿hay algún poema tuyo que te gustaría que a partir de ese poema te conozcan? ¿O hágase buena crees que es una manera de conocerte? Yo creo que Ana Sebona es una gran forma, o sea, realmente ningún libro anterior a este es igual al otro, ¿no? Es decir, Ujú. me gusta escribir el mismo libro. Creo que por ahora, si me quieren conocer, este es el libro. Fácil cuando publique otro, entonces ya no van a tener que conocerme a través de este libro, sino del siguiente. Eh, pero, pero sí, yo espero que pronto, digamos que he ido a Argentina y ya me fui y también los libros como que ya volaron, entonces no se encuentra, pero definitivamente pienso, o sea, voy a volver, eventualmente voy a volver este año y yo espero poder dejarlo. Que pueda correr en Argentina, incluso tal vez pensar en una edición allá, pero lo que me ha gustado también es poder encontrarme con los lectores de allá. Digo allá porque yo ahorita estoy en Perú, entonces ya la distancia se justifica. Sí, por supuesto, Sí, por supuesto. Pero bueno, aparte digo, uno se puede conectar y ver con el tema de la editorial. Hoy viste que hay maneras, porque sí, bueno, Ana claro, Buena sí. salió
editado por la editorial La Balanza, que además tiene un cuidado muy particular esa Ah, editorial, no, ¿no? Es una editorial nueva aparte. realmente para mí trabajar con La Balanza y con mi editor Beto Castillo ha sido muy, muy bacán. Creo que nunca he visto un trabajo igual. Y no lo estoy diciendo porque es la editorial donde he publicado, sino es porque realmente hay no solamente un cuidado con el libro como tal, ¿no? Es decir, de leer el libro, de tomar decisiones editoriales, de pensar el libro en conjunto, porque como decía, los procesos de escritura no son solitarios y a los poetas también necesitamos que nos editen, ¿no? Esa es la chamba que uno también tiene que estar dispuesto a pasar cuando piensa como sacarlo, publicarlo, ¿no? A menos que uno esté autoeditándose y ya, bueno, etcétera. Pero además de ese tipo de cuidado con el libro, en el sentido de lo que se está diciendo, o lo que se está escribiendo, también un cuidado brutal con respecto a cómo se ve el libro. Y no creo que Sí, es sí, un sí, asunto, no es un asunto creo que de objeto de lujo, sino Ujú. de tener que justamente el libro como objeto se correlacione, ¿no? A lo que está dentro. Y eso me parece brutal. Y yo espero como decía, ¿no? Editar en el Perú es bien precario. Creo que estamos en un momento también, en todos los países estamos viviendo una crisis del papel un poco silenciosa, porque poca gente habla de eso, que no Mm. está, digamos, poca gente fuera del circuito de los editores y de los escritores que saben, ¿no? Que tenemos un problema con el papel, que los precios están poniendo en jaque a varias editoriales que piensan publicar. Lo digo Que acá acá, cerraron varias editoriales independientes a causa del costo del papel. me Ujú. imagino, justamente en esas circunstancias, editar es sumamente precario y yo realmente espero que una editorial como La Balanza continúe expandiendo su catálogo de la forma en la que, en la que lo está haciendo ahora, ¿no? No sé, y en verdad es un deseo que tengo para todas las editoriales independientes, ¿no? Pero particularmente el estar trabajando, el haber trabajado con Beto me da esos deseos, específicamente hacia La Balanza. Valeria, un gustazo me quedaría, pero charlando un montón, escucharte, porque realmente es muy, muy interesante todo tu aporte. Yo voy a cerrar con la lectura de, si te parece bien, de lo que es Actos de Amor, que me parece que, bueno, de alguna manera sirve de muestra a todo lo que estuvimos hablando recién. Sí, sí, estaría increíble. Dice así, actos de amor. Los actos de amor tienen efectos materiales, Ana. Piensa si no en el curso de los acontecimientos, en los acontecimientos mismos. Piensa en la belleza de los cuerpos culturados. Piensa en la constitución de los elementos ahora acompañándote, en la tierra que ocupas, en la materia que constriñe por efecto de la historia, lustrosa numerosidad, cuerpos consumidos de características mujeriles, en nombre del orden y la satisfacción sacra, bajo estiércol, piezos terrosos, uno tras otros, se levantan a luz de los siglos y parecen no dejar rastro hasta la moderna cocina que te sostiene. Ana, piensa en la labor que te sujeta, moler ajíes, picar cebollas, resolver el estómago que mengua, los estómagos de otro, mantenerse espectro al margen de la sobremesa, padecer y entregarse al sulfuro vegetal, lágrimas sazonan efectivamente 10.000 kilos de encebollado. Los actos de amor tienen efectos materiales. Piensa picar cebollas, Ana. Este es un acto de destrucción. ¿De qué o quién? Excelente pregunta. A través de los mecanismos de disciplina y entrega, sudando agreste, capa tras capa desde el objeto trozado, desgajarse frente a la necesidad de ser un cuerpo a disposición. Tu carne también es hedionda, no apesta a otra cosa que no sea trabajo. He ahí la respuesta. No podría ser más evidente, Ana. 10.000 kilos de encebollado y coscorrón jamás saciarán tu hambre, y sin embargo, esta comunión aparece bárbara mientras las ollas se siguen rascando, mientras tus manos se remojan en las bateas del desprecio. ¿Para quién cortas tú, Ana? ¿Pensaste alguna vez en los límites en los que habitas? Nunca tan marginal, siempre prescindible. Te encuentro ahora llorando, merced de tus modernos utensilios,
cuchillos, cucharones y cucharas, machetes, cucharitas y tablones, 10.000 kilos de encebollados, no son 10.000 estómagos en potencia, sino 10.000 kilos de literatura, rancia, vaginal, espectros de la historia, refregándose en el lavabo. Nadie nunca pensó, Ana, en esta tortuosa costumbre de ser funcional y práctica para la doméstica doctrina. Nadie nunca pensó que la calidez del corazón, que constituye el hogar como el hogar, y a los encebollados como encebollados, remonta transparente contra las costillas de esta masa, inútil, fatigada. Ana, ¿pensaste tú alguna vez en la fatiga? Los actos de amor tienen efectos materiales. Mientras picas cebollas no hay otro festín, ni sobras del día anterior, que no sirvan enteras de tus entrañas. Valeria, increíble, increíble. Muchas gracias por No, tenerme aquí. gracias a vos, gracias a vos. Valeria escribió Ana Cebuena, escritora peruana, estuvo en la Feria del Libro y estén atentos porque tiene mucho que decir. Valeria, te agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias a ustedes por recibirme acá. Ha sido un placer hablar contigo. Abrazo enorme y ojalá volvamos a charlar. Igualmente, un abrazo. Abrazote. ¿Te perdiste un programa? Volvélo a escuchar en nuestra plataforma web ladesterrada.com.